a Fernando Clavijo. Él es senador de Coalición Canaria por la Comunidad Autónoma de Canarias. Fernando Clavijo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, qué bueno verte, José Luis. Igualmente, la verdad que ha pasado tiempo y bueno, creo que estamos otra vez aquí en la senda, aunque en el mundo de las nuevas tecnologías, ¿no? Que recuerdo que Fernando Clavijo como presidente tuvo una intentona de apostar por los eSports, pero no contó con el apoyo necesario. En aquella época ya estaba ya intentando como presidente adentrarse en este mundo de las nuevas tecnologías, pero hubo un freno, ¿no? No sé cómo lo ve ahora. Bueno, yo creo que al final el tiempo pone las cosas en su sitio, ¿no? Nos hemos Ujú. dado cuenta, desgraciadamente, con la pandemia y con lo que está ocurriendo, lo importante que son las nuevas tecnologías, lo magnífico que ha sido y que debe seguir siendo para esa educación durante los meses de confinamiento y desde luego que es el futuro y el futuro llega. Otra cosa es que te pille preparado, que nos hubiese gustado pillarnos mejor preparados y la brecha digital hubiese sido mucho menor si esos proyectos hubiesen salido adelante. La verdad es que hay veces que es necesario ser proactivo, ¿no? A no ser reactivo, no esperar a que algo ocurra para buscar una solución. Y yo no sé si lo que estamos viendo con la economía también tiene detrás este perfil. En vez de intentar paliar estos problemas ahora, esperar a que ocurran. Sí, nosotros ayer hacíamos la rueda de prensa donde presentábamos un paquete de rebajas fiscales, en este caso, para evidentemente hacer algo para ayudar a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Desgraciadamente nos estamos encontrando aquí en Canarias con un gobierno, efectivamente, ¿no? Que está simplemente sentado esperando ver las cosas llegar. Y no se han dado cuenta que no son ni periodistas ni comentaristas, sino que son realmente quienes tienen que tomar las decisiones para que a la gente le vaya mejor, ¿no? Y eso, pues bueno, al menos nosotros desde la oposición lo que estamos es haciéndole la tarea y poniéndosela y dándole la documentación. Ayer le entregamos ese documento al presidente Torres para que efectivamente haga algo, ¿no? Haga algo y no simplemente pues comente la realidad, que ya eso lo hacen ustedes los periodistas magníficamente bien. En esa rueda de prensa proponían ustedes medidas para aprovechar 600 millones que no se invirtieron en 2021. Ese dinero, ¿qué ocurre? Que hay un presupuesto, se guarda y ¿qué pasa con él? Que se van los remanentes, no se ejecuta. Ese es un dinero que el gobierno de Canarias no agota el presupuesto, no lo ejecuta por incapacidad, por dificultades, por lo que fuese. Y ese dinero está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Pues que ese dinero que está en las cuentas corrientes de la comunidad autónoma pase a estar en los bolsillos de los ciudadanos. ¿Cómo lo puedes hacer de manera inmediata y directa? Bajando impuestos. Si tú tienes que pagar menos IGI, pues así combates la inflación y permites que el ciudadano, pues esa bajada del 1, 2, 3% que se quiera bajar del IGI, se lo queda al ciudadano, pero se lo puede quedar el empresario que tiene que liquidar ahora en abril, tendrá que liquidar el primer trimestre del año. Si tú bajas el impuesto especial del combustible, pues en vez de subirte 20, 25, 30 céntimos el litro de gasolina, pues a lo mejor no te sube o te sube un 5 céntimos, con lo cual estás ayudando de manera indirecta a la ciudadanía. Eso es un dinero que está, es decir, no significa que tengas que hacer ningún recorte, no significa que tengas que cancelar nada, sino ese dinero ya está, no lo ejecutaste en el 2021 y por lo menos de manera inmediata tienes un impacto que ayuda a que las familias y las empresas tengan más rentas disponibles, que combate la inflación, que está siendo un problema, y sobre todo en Canarias, que es inflación importada, porque la inflación subyacente está en torno al 3 y pico por ciento, y eso pues obviamente alivia a la economía y ayuda a romper ese ciclo, digamos, negativo en el que nos estamos metiendo. Pero ¿por qué un gobierno teniendo dinero, teniendo remanente y según como explica, tiene 600 millones, no hace uso de ese dinero? ¿Es guardarlo para si la cosa se complica aún más o existe alguna otra clave que se nos escape a alguno? Bueno, yo creo que puede ser una explicación esa. El problema es que la cosa se va a complicar aún más si no haces nada. Por lo tanto, tienes que hacer algo para que las cosas no se compliquen. Es decir, dice, me está doliendo la cabeza, si me queda solo una aspirina, pues, ¿para qué me la tomo? Por si me duele la cabeza mañana. Pues entonces el dolor de cabeza va a ser peor, ¿no? O sea que yo creo que es algo erróneo, si ese es el análisis que ellos hacen. Y en segundo lugar, también puede ser por temas ideológicos, ¿no? Que como este gobierno, pues claro, está con los populistas, pues a lo mejor por principio es no se bajan impuestos. Y ya está, los impuestos se suben, no se bajan. Porque quien de verdad, el sector privado no debe existir solo el sector público, ¿no? Y nos vamos al comunismo de la antigua Unión Soviética, pues, o a Cuba. Bueno, pues ese es un modelo
de sociedad que a nosotros no nos gusta y lo vamos a combatir. ¿Crees realmente que podemos vernos en situaciones como Cuba o Venezuela de llegar al punto de cartillas de racionamiento, cupones, límite, inflación máxima, por lo que le acabo de entender o entrever de su palabra? Hombre, eso es lo que Podemos quiere, ¿no? Y lo que Podemos ha propugnado. Y Podemos está en el gobierno de Canarias. Y el PSOE, que dijo que no podía dormir tranquilo si Pablo Iglesias estaba en Moncloa o etcétera, pues al final, 48 horas después, está dándose besos y abrazos, ¿no? Yo creo que gran parte de las medidas que está tomando este gobierno de España tienen mucho que ver con ese populismo, ¿no? No obstante, bueno, durante toda la pandemia teníamos el aló presidente todos los domingos, ¿no? El nodo dominical de Pedro Sánchez. Pues bueno, yo espero y deseo que no, espero que la gente al final pues sea consciente y cuando toque y llegue su momento de depositar el voto, pues que voten por Canarias, ¿no? Que voten realmente por alguien que los defienda y que desde luego no permita que esas cosas ocurran. Usted fue presidente, Fernando Clavijo fue presidente y decía el presidente actual, Ángel Víctor Torres, que no podía bajar los impuestos, que eso podía peligrar los servicios esenciales. ¿Peligra los servicios esenciales si se bajan los impuestos o si se toca el IGIC? No, yo los 4 años que goberné, los 4 presupuestos se bajaron los impuestos. Se bajó el IGIC tipo cero, la factura eléctrica lo pusimos nosotros. Lo que han hecho es subir a un 3% a las personas físicas, a las empresas, a las comunidades, a las ONG, a las personas jurídicas, ¿no? Yo no creo que peligren los servicios públicos, no obstante, fíjate, si no peligran que les ha sobrado 600 millones de euros el año pasado. Yo creo que al final lo que se tiene es que ser eficiente con el gasto. Se tiene que ser muy eficiente con el gasto en los momentos que nos está tocando vivir y desde luego se tiene que ayudar a las economías familiares. Tú piensas que hoy en día han sacado pecho y todos estamos encantados de que el salario mínimo interprofesional haya subido, pero la realidad es que hoy en día un trabajador que cobra el salario mínimo interprofesional es más pobre que hace 3 años, porque la inflación le ha quitado esa capacidad adquisitiva. Por lo tanto, se sube, que es subir artificialmente los precios, eso genera inflación, pero baja la productividad, vamos a la estanflación, entonces teníamos economías que no crecen pero que tienen altos niveles de inflación. El Banco Central Europeo ya ha dicho que va a retirar los estímulos, eso significa que si deja de meter liquidez para que los países compren deuda, va a subir el tipo de interés, si sube el tipo de interés además vas a pagar más la hipoteca, más los préstamos, va a encarecerse la deuda de los estados, en este caso España está desorbitadamente endeudada y eso al final es un ciclo de recesión que nos puede meter en un agujero muy profundo, ¿eh? Bueno, por aquí dicen en el chat, porque Fernando Calvijo sabe que si tiene algo también en un mundo de las nuevas tecnologías que es muy interactivo, y de las personas que nos siguen, Juan Perodi dice, ¿se está fomentando una cultura de pagas en detrimento de las rentas medias? Yo creo que al final hay que buscar un equilibrio y efectivamente, ¿no? Si al final no hay un tejido productivo que sea capaz de sostener con sus impuestos el sector público, si continuamos en una política de paguitas sin hacer nada, pues lo que estás es generando una economía o un país que está subvencionado o subsidiado, que al final lo que hace es entrar en esa espiral de no tener productividad y al final, tarde o temprano, te quedarás sin recursos para poder mantener eso, ¿no? Y ese es el modelo de Venezuela, ese es el modelo de Cuba, ¿no? Al final, el todo gratis, el Estado y el público todo lo paga, todo es subvencionado, aquí nadie tiene que trabajar, nadie tiene que hacer nada, este país funciona solo. Lo que pasa es que Venezuela tiene petróleo, nosotros no tenemos petróleo, no tenemos esas materias primas y los impuestos y el estado de bienestar se mantiene gracias a que hay gente, a que hay un sector privado que gana beneficios y que paga sus impuestos por ello, ¿no? ¿Cabe la posibilidad de bajar la gasolina en Canarias, independientemente de lo que haga el territorio Sí, sí, nacional? claro. Sí, sí. Tenemos el régimen económico y fiscal, el REF. No solo date cuenta que, por ejemplo, Galicia no puede bajar el IVA, porque es un impuesto indirecto, pero nosotros sí podemos bajar el IVA. Pues esto pasa lo mismo con los impuestos especiales y uno de ellos es el impuesto sobre los hidrocarburos. Nosotros cobramos, creo que son 288 euros por cada 1.000 litros. Si nosotros bajamos o quitamos ese impuesto, pues son 28 céntimos. 28 céntimos que pagaría menos el que pone gasolina ahora mismo en Canarias. Efectivamente, efectivamente, por litro. Por litro, claro. Y a todo esto se le suma que en las islas periféricas el precio de la gasolina es mayor.
es mucho mayor porque no hay competencia y además tienen un volumen demasiado pequeño. Ya de por sí están hablándose que en las islas no capitalinas se está pagando casi entre un 20 y un 25% más de lo que se paga en Tenerife y Gran Canaria. Pues si a eso le sumas lo que le está subiendo para los transportistas, para los taxistas, ahí eso es insostenible. Bueno, decía Pedro Sánchez en el Congreso que todo esto tiene detrás, y esta subida de la crisis energética tiene detrás solo un único culpable, que es Vladimir Putin. ¿Comparte lo que decía Sánchez en el hemiciclo? No, no, eso, bueno, las risas se oían desde fuera, ¿no? En el Congreso, Uh -huh. porque además es un poco de chiste. La inflación ya venía y teníamos problemas de inflación. Y además el encarecimiento de los transportes y de los fletes lo venían sufriendo Canarias. Entonces te traías un contenedor de China por $2.500. Ahora no te baja de 8.000. ¿Por qué? Porque con la pandemia la crisis fue de oferta y de demanda, una crisis distinta a la del 2008 que fue financiera, pues al final muchas de las empresas pequeñas de transportes cayeron, quitó la competencia y se quedaron las grandes ese encarecimiento ha llevado a la inflación en Canarias. Uh -huh. Es cierto que una parte se ha agravado ahora, obviamente, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha agravado y eso ha llevado a una subida del precio del gas y del combustible, mayor aún, y en este caso de los cereales, porque bueno, Ucrania es un gran productor y aunque el cereal que viene aquí no es de Ucrania, mayoritariamente, pero sí está en el mercado internacional, ha subido los precios. Luego, lo que ha venido a hacer la crisis es agravar unos síntomas complicados de la economía europea y especialmente de la española y canaria, que venían ya diciendo, oye, esto no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque España no hizo las cosas bien ni las estaba haciendo bien y era la economía que menos estaba recuperando de toda la zona euro. Uh -huh. Sin embargo, la ministra Nadia Calviño ha dicho que España es de los países menos expuestos al impacto de la guerra en Ucrania. No sé si comparte esta reflexión, pero claro, el ver ya cómo está la gasolina a lo mejor o cómo En está una la economía, energía. en una economía globalizada, tú dices, no, pues eso es un poco, en fin, de chiste, porque le dicen, no, no, es que el gas ruso no viene a España, no, te viene el gas de Argelia, pero ¿de dónde viene el gas de Argelia? El ruso. Esto está todo conectado, ¿no? Entonces, ya los precios del gas, de la energía, se determinan en la bolsa. Con lo cual, si tú del mercado energético quitas una parte, aunque no seas tú directamente quien lo compra, hay menos a repartir y el precio sube, oferta y demanda, ¿no? Con lo cual, aunque tú no le compres el gas a Rusia, pero se lo compres a Argelia, como hay más demanda, el precio que te cobra Argelia es superior. Luego te va a afectar, te va a afectar. Es cierto que estamos en Canarias, o es cierto que España está muy lejos, en este caso de Ucrania, y hay países que están geográficamente más cercanos, ¿no? Y se pueden ver, pues Polonia, Hungría, pues se pueden ver a lo mejor más expuestos a ese conflicto bélico, pero vamos, que nos está afectando, es una realidad, y además no se puede decir el presidente que el origen de todos los males es Vladimir Putin y esa guerra y que la vicepresidenta primera y de Economía diga que somos los menos afectados, pues entonces alguien miente, ¿no? Y haciendo una reflexión, y ya para no ir quitándole mucho más tiempo, yo decía, ¿cómo es para un canario ahora emprender? Porque hemos visto pandemia, hemos visto volcán, hemos visto guerra. Alguien que quiere empezar en una empresa, ¿qué le puede decir Fernando Clavijo, por ejemplo, para que se anime y lo haga? Porque si la economía no se activa, no vamos a hacer nada en Canarias y vamos a estar esperando que vengan turistas que a lo mejor, tal y como está el mundo, puede que no vengan nunca. Emprender ahora es muy complicado, ¿no? Si no fuese tan duro, te diría aquello que le diría que la fuerza la acompañe. Claro. Porque ahora mismo quien está emprendiendo es por necesidades, porque se ha visto a lo mejor en el paro, que 40 y pico años, sin ninguna expectativa y monta una cafetería, una peluquería o una empresita de mantenimiento o de limpieza, ¿no? Porque la realidad es que es muy complicado. Piensa que toda la información que te llega te van a subir los impuestos, te van a subir el autónomo, viene una crisis, estamos metidos en una crisis, hay inflación, los tipos de interés van a subir, con lo cual si te quieres endeudar para comprar un vehículo, para comprar una maquinaria o simplemente para capitalizarte para montar la peluquería, te va a costar más caro. La factura de la luz. Llevamos 3 semanas reuniéndonos con colectivos y con pequeños y medianos empresarios y la gente te dice, mira, es que tengo un bar y estoy pagando el doble de luz que el año pasado, el doble. Y piensa que en un bar la factura puede ser 400 euros al mes. Claro. No está, pues todo eso, ¿no? Entonces, son malas noticias y lo que es peor, estamos con gobiernos que no reaccionan,
que no están poniendo ni soluciones ni medidas, cero. O sea, a día de hoy, Coalición Canaria, que estamos en la oposición, después de 3 semanas de reuniones sectoriales y con colectivos, hemos puesto un documento sobre la mesa, pero es que el gobierno de Canarias, con toda la información y con más de 65.000 funcionarios que tiene la comunidad autónoma, no ha puesto ni una propuesta sobre la mesa, sino es no bajo impuestos. Y ha sido a reacción de lo que le hemos dicho a nosotros. Es preocupante. Bueno, veremos cuál es la actitud del gobierno que hace al respecto y ya por último, antes de entrar en otro aspecto un poquito más suave, tal y como están las cosas, ¿qué conclusión saca Fernando Clavijo de la conferencia de presidentes en La Palma del fin de semana? Esperaban, o se esperaba, ¿no?, que La Palma y el volcán fuera quizá uno de los temas a tratar, pero parece que todo un poco eclipsado, ¿no? La verdad es que la podían haber celebrado en Cuenca y las conclusiones hubiesen sido las mismas. Ni en la declaración final se habla de los menores no acompañados y la situación de la inmigración en Canarias, ni se habla de La Palma en la declaración final, ni se habla de las competencias que con el nuevo estatuto tiene que asumir como costa Canarias. No se habló de Canarias. La realidad es que cuando vas al documento final, la hacen en La Palma, pues simple y llanamente por hacerlo allí, pero podían haberlo hecho en eso, en Guadalajara o en Albacete, que el resultado hubiese sido el mismo, ¿no? Por lo tanto, esa sensibilidad que se pretendía transmitir con la isla y con Canarias por la situación que se vivió con el volcán, pues ha quedado en nada. A partir de ahí, bueno, preocupación, ¿no? Preocupación porque la conferencia de presidentes es un órgano deliberante en el que se puede hablar, pero el único positivo que yo veo ahí es que efectivamente con las peticiones de las comunidades autónomas, pues la realidad es que se ha pedido al presidente que baje los impuestos y este ha entendido que sí, ¿no? Y bueno, vamos a ver en qué queda eso y si al final queda en algo concreto. Bueno, cuando usted fue presidente le costaba bastante, ¿no?, ver a Pedro Sánchez o ponerse en comunicación con él. Ahora parece que es mucho más fácil, pero no sé si el resultado es peor o mejor desde su punto de vista. Bueno, yo creo que peor, ¿no? Porque al final nosotros conseguíamos arañar peleando mucho y cuando nos llamaban, que es que nosotros éramos crispadores, pero la realidad es que para conseguir algo para Canarias lo tienes que pelear mucho, ¿no? Estamos viendo cómo desgraciadamente, tras 3 presupuestos aprobados por el señor Pedro Sánchez, Canarias está más pobre y más lejos de España que nunca. Porque a pesar de que el boletín oficial y el gobierno de Canarias dice que los presupuestos eran maravillosos, la realidad es que ha venido menos inversión a Canarias por ciudadano que la media de España y que nos ha ido alejando. Eso al final se traduce en empobrecimiento de nuestra gente y bueno, pues nos hubiese gustado equivocarnos, nos hubiese gustado aquellos que decían de que si los gobiernos son del mismo color todo va a ir mejor. No, no. Si los gobiernos son del mismo color, lo que ocurre es que el gobierno de Canarias se calla porque Pedro Sánchez tiene que compensar a Cataluña o al País Vasco y entonces le quita el dinero a los canarios para él mantenerse en la Moncloa. Eso es lo que realmente está ocurriendo y eso al final nos va a dejar una Canarias más pobre que cuando ellos llegaron. Bueno, como hace tiempo que no hablo con Fernando Clavijo, dos preguntas rápidas. Una de ellas está en el Senado. ¿Echa de menos el Parlamento de Canarias? A mí me gusta el poder, o sea, me gusta el poder ejecutivo, no el poder legislativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo que vengo de un ayuntamiento, que he sido alcalde, concejal, pues estoy más acostumbrado a unos tiempos más dinámicos, más ejecutivos, más rápidos, ¿no? Pero sí es cierto que ahí se toman decisiones importantes, ¿no? Y que esa experiencia que tengo de haber sido presidente o alcalde está ayudando también para intentar poner con dificultades, algunas cosas conseguimos el puntito canario en las leyes que van al Senado, ¿no? Pero sí es cierto que todo es mucho más lento y además este gobierno está tirando mucho de decreto ley, ¿no? Por lo tanto, está ignorando bastante a las Cortes Generales. La penúltima es, he visto en Twitter que la cuenta de Twitter de Fernando Clavijo ya no es Equipo Clavijo. ¿Cuándo la cambió? Pues la cambiamos a principios creo que, no, a finales, después del verano, Uh-huh. septiembre, octubre, cambiamos, efectivamente, ahora mismo, pues obviamente estoy en la oposición. Equipo Clavijo en su momento surgió pues equipo de gobierno, yo soy un hombre que trabaja en equipo, no soy poco individualista, pero bueno, ya al estar en la oposición, pues obviamente y ser secretario general, pues la cambié a mi estado personal, no un estado público, ¿no? Bueno, y la última es porque soy un poco novelero, veo que tiene justo detrás a su derecha, sobre su hombro derecho una foto, creo que con su esposa y sus hijas, pero ¿de qué momento es? Justo esa foto, que se ve tan emotiva. La que se ve detrás, bueno, pues es una comida que fuimos con la familia, Uh-huh. estamos hablando, pues
Pues la mayor tiene ahí 8 años y tiene 16 hace 8 años, ¿no? Hace tiempo ya, No entonces. tenía canas, no tenía canas. Bueno, eso nos ha pasado a todos, yo creo que a algunos por otro lado, pero bueno, el tiempo pasa y es lo que Sí, nos ha sí. tocado vivir. Fernando Clavijo, senador de Coalición Canaria por la Comunidad Autónoma de Canarias, gracias por este ratito. Encantado de volver a hablar, de volver a vernos. Y bueno, no será seguro la última vez que lo hagamos. No, muchas gracias a ti también y muchísima suerte en tu nuevo proyecto, que eres un valiente, eres de esos emprendedores que tiras para adelante. Así que mucha suerte. Gracias, Fernando. Un abrazo. Hasta luego.